alguna vez te han puesto un antibiótico, puede haber también reacciones de tipo anafiláctico que son graves. ¿Qué produce la anafilaxia? ¿De qué tipo? Ese no es un shock. ¿Qué produce la anafilaxia? ¿Cuál es la consecuencia más grave de una anafilaxia? Shock anafiláctico. ¿Qué ocurre con el shock anafiláctico? Hay hipotensión, taquicardia, vasodilatación. ¿Eso lo puedes controlar rápidamente? ¿Sí? ¿Eso qué se llama? Edema subglótico. Edema de glotis. Edema de glotis. Las personas que han tenido un shock anafiláctico, la peor consecuencia es un edema de glotis. Se cierra, ¿no? Y no pasa oxígeno. Si no pasa oxígeno, 6 minutos, Hipoxia. congresista de la República, ¿no? Partido de Acuña y demás engendros. No voten por ese partido, ahora ya los han convencido. No. ¿No? Bueno, no se habla de política acá, ¿no? Pero ni Fuquiratas, ni Acuñas, ni Porquis. tienen otro, puede ser ahorita, y por cualquiera votaría por el Carlos Álvarez, por el Elmo, y otros más ahí, por la PSTI, bueno. Pero por esos tres del pacto mafioso jamás, ¿no? Por eso estamos así. Bueno, entonces la peor reacción que podría ocurrir es un choque anafiláctico, se cierra la glotis, edema de glotis, no pasa oxígeno, el paciente se muere. ¿Qué cosa le pondríamos de urgencia y de emergencia? Epinefrina. Uno que rompe ese espasmo. ¿Qué medicamento? Adrenalina. Adrenalina. La adrenalina puede romper rápidamente ese espasmo. Bueno, yéndonos un poco del tema. Entonces, hay que evaluar cómo son las funciones del cuerpo cuando va a ser sometido a una anestesia regional o anestesia general. La principal, pero también la otra sí, también tiene que tener monitorización, es la anestesia general. ¿Qué ocurre con la anestesia general? El paciente, ¿en qué estado de conciencia está? En coma. Coma inducido. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama el estado de conciencia? Inconsciente. Inconsciencia. Inconsciencia. Por eso siempre les he hablado, ¿cómo pueden ustedes definir que un paciente está con anestesia general o con anestesia regional? El estado de conciencia. El paciente intubado te responderá, ¿despertará un sacudo? No, es un coma inducido, como dice acá el compañero, ¿no? El alumno. Entonces el paciente no respira, está en apnea, tiene que colocársele un tubo endotraqueal. Ustedes han visto en la práctica de la colocación de tubo. El tubo endotraqueal permite que lo conectemos a una máquina de anestesia o a un ventilador en caso de los pacientes que estén controlados por UCI. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca el tubo y tenemos parámetros en la máquina de anestesia programables de acuerdo a la edad, al peso, a la condición del paciente. Pero previamente a esto hemos hablado de la visita preanestésica y lo que tiene que hacerse cuando un paciente ingrese a sala. La mayor parte de pacientes que están programados para sala no los conocemos, los colegas yo no los conozco. Por ejemplo, esta noche voy a tener regresa de emergencia, peor si son de emergencia. Mañana está programado, doctor, en cirugía general, son 4 que operamos en la mañana. Realmente vesículas, apéndices no es emergencia. Vesículas, hernias, las más frecuentes, ¿no? Se programan 3 vesículas y una hernia para 6 horas de programación. Yo no conozco al paciente, en ese rato que he entrado la veo, digamos, a la señorita, veo cuántos años tiene, cuánto pesa, si tiene comorbilidades, etcétera, etcétera. Pacientes ancianos y pacientes niños hay que tener mucho cuidado con los extremos de la vida porque son muy lábiles, ¿no? A las bajas de presión, a las bajas de temperatura, a las bajas de pulso, a los aumentos de pulso. Si es un viejito que tiene hipertensión, diabetes no bien controlada, imagínense. Entonces tenemos que monitorizarlo adecuadamente. ¿De qué nos valemos? De aparatos que nos van a permitir medir, por ejemplo, la saturación de oxígeno. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno normal? 90%. Acá en nuestro medio, 90%. encima de 90, ¿no? Pero hay viejitos, si ustedes tienen abuelitos, por ejemplo, les ponen el oxímetro para curiosar. Ustedes han visto esto que se utilizó bastante en el COVID, ¿no? Todos teníamos nuestro oxímetro. Le colocas, está en 80, 78, no, 85. Y está normal, ¿no? Les ajusta su unita y hay buena perfusión. No hay un llenado rápido del lecho unguial en menos de 2 segundos. Ustedes prueban, siempre y cuando no estén las unitas pintadas,
aparece rápido. Entonces hay una buena perfusión sistémica. Ese paciente en Lima estará en buenas condiciones, con 88 de saturación. No, a nivel de mala saturación aumenta. Seguramente si ustedes se ponen oxímetro en Lima estarán cerca de 100. Yo estaré en 96, 95, un poquito más. Un dígito encima de 90. Entonces alarmaba un poco, decía, Alberto Ortiz decía, si ve a su abuelito que está en una saturación de 90, llévelo a la clínica. Eso en Lima, ¿no? Debe haber explicado bien. Ha preocupado a mucha gente acá. Abuelito, estás con 85, pero estoy bien, hijo, no estoy agitado, respiro bien. Depende de la altura. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en medio ambiente? 0,21. 0,21 o 21% para llevar las cifras que son más exactas. ¿Eso variará? ¿Varía acá o en Lima? No. No varía. Puede variar, pero cuando estemos hablando de que esté encima de 4.000 metros más o menos. 5.000 metros sí puede variar. Pero en general no. Se mantiene en 21%. ¿Cuánto es el resto? ¿El 78% qué es? Nitrógeno. 21 más 78. 7 por 8. 7 por 8. 0 por 8. 0 por 8. 3. Con la calculadora se suma. 99. Todo es calculadora, celular, ya no hace trabajar. 7 por 8, 56. 7 por 8, 56. Pregúntenle a Cuña, a ver si acuerda. 99%, falta 1%. ¿Qué es el 1% que falta? Otros gases. ¿Otros gases cuáles? Hidrógeno. Hidrógeno, helio, CO2. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, los gases raros, ¿no? Que ya no tienen importancia. ¿Y el nitrógeno en general tendría importancia para la respiración? ¿Alguien mide concentraciones de nitrógeno? No. ¿Ves lo extraño? ¿Por qué hay más nitrógeno que oxígeno? ¿Qué ha ocurrido, no? Nosotros respiramos más nitrógeno, pero no es significativo. Lo que vemos es el oxígeno. Bueno, 21%. ¿Qué tenemos que cuidar en el paciente, no? Siempre nos han molestado a nosotros los colegas de que después de poner la anestesia nos sentamos y nos ponemos de cualquier cosa menos monitorizar al paciente. Y esto entre comillas, ¿no? Estamos tomando café, llenando sudokus, genogramas, sí lo hacemos, ¿no? Pero mientras estemos sentados, plantados frente a un monitor. Los monitores actuales te ayudan tanto. Antes, ¿qué tenía que hacer? Ni siquiera no había la especialidad de anestesiología, como habíamos hablado en clases anteriores. Como especialidad misma en Estados Unidos comienza en los años 30, casi 100 años, ¿no? Casi 100 años. En el Perú hablamos del año 54, son 50 y pico años también, 60 años hemos cumplido, ¿no? Entonces no se le daba mucha bola por anestesia, no lo hace la enfermera, lo hace el técnico. Efectivamente las técnicas, los técnicos, las enfermeras sobre todo, porque había poco enfermero, se dedicaban a dar anestesia. Le ponían una máscara con éter, le ponían cloroformo, bueno. Algunos se cansaban, a ver, agarren ustedes ahí la voz esta 5 minutos, te cansas, ¿no? Se cansan los músculos del mano, tienen que estarles cambiando, respirando ese gas. Bueno, y ha sido una especialidad que ha crecido enormemente en los últimos 25 años, 30 años, pasos agigantados. Se han inventado nuevas máquinas, nuevos medicamentos, la anestesia ya no es tan dramática como se daba hace unos años. Ahora la puedes tú monitorizar, ventilar al paciente durante horas, por ejemplo, cirugía cardíaca, una cirugía cardíaca, trasplante de corazón, ¿cuánto creen que dura? Más de 20 horas, ¿no? Los mismos cirujanos trabajan en equipo, tienen que turnarse o descansar o trabajar sentados en taburetes. Me han preparado 20 horas. Te cansas, ¿no? Va el anestesiólogo, su banquita y te sientas, estás controlando tu monitor y viendo cómo va la cirugía. Te descuidas un rato, puede soltarse el tubo y puede traer problemas, ¿no? Felizmente las máquinas ahora tienen alarmas. Cualquier problemita, baja la presión, sube la frecuencia, te está indicando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con
las anestesias, sobre todo del tipo general, porque el paciente está en un coma inducido, como ustedes mismos han mencionado. Cuando hablamos de monitorización, vamos a hablar de la monitorización estándar. ¿Qué es lo que se utiliza normalmente? Los métodos no invasivos. Por ejemplo, oxigenación, electrocardiograma, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura. Tenemos nosotros para colocar electrodos para el electrocardiograma. Solo colocando el electrodos y viendo derivación 2 podemos ver alguna alteración, arritmias, de muchos tipos, solo con inducción de anestesia. El asunto del electrocardiograma puede traer algunas dificultades porque cuando utilizan el electrocauterio, por ejemplo, comienza a ser mierda. Un electro que es normal, comienza a alterarse. El paciente está mal, ¿no? Espera un rato que deje de utilizar el electrocauterio. Suelta un momento y vuelve al estado. Una frecuencia, por ejemplo, en un paciente joven de 70. 70 latidos por minuto, no hay arritmias. Cuenta la misma máquina que está indicando. Un pulso constante, es rítmico. ¿Por qué se llama rítmico? Porque tiene un ritmo, ¿no? Es como la música. Aunque la música que escuchan ustedes ahora creo que ni ritmo tiene, ¿no? Cualquier cosa haya música. La buena música tiene ritmo. Y eso es un compás que va, ¿no? De 60 latidos por minuto. Tú lo ves en la máquina, sigue ahí, no varía. Y de nuevo entra ritmo. Haciendo arritmias, un paciente con problemas cardíacos, presiones altas no bien controladas, bloqueos completos de rama derecha, de rama izquierda. Muchas de estas cosas te pueden traer alteraciones de la frecuencia y del ritmo. Eso entonces lo vemos ese rato, tienes que hacer una revisión rápida de esto, cardiología, ¿qué riesgo ha puesto? Paciente con diabetes e hipertensión arterial con arritmias. Chequea si el cardiólogo le ha puesto riesgo 3, ¿no? Podría riesgo 4 ya es lo máximo, con un riesgo 3 tienes que tener mucho cuidado. Que le pongo ahora cuánto le voy a dar de anestesia, porque si me hace arritmia, ¿qué hago? ¿Vas a llevar al cardiólogo ese rato? No, lo ideal sería llamarlo al cardiólogo otorrino para que te diga qué cosa hacer. Entonces, por ejemplo, un medicamento antiarrítmico que alguna vez me sugirió un cardiólogo ya famoso, amiodarona, ¿no? 100 ml en un Volutrol, 2 ampollas de amiodarona, lo llenas así, y un goteo más o menos lento. Y un 90% de las arritmias van a responder a la amiodarona. El otro día tendría que ser muy piña que no te responda. Una vez que has estabilizado, le puedes llamar, consultarle, le sacas una fotito. Tenemos ahora la facilidad con el celular de filmar, ¿no? Filmas unos 20 segundos y ya tienes una idea, ya llamas el cuadro, pero es una línea de tipo tal, ponme tal cosa hasta que yo pueda ir o me vas llamando. Entonces, mucho cuidado. La presión arterial, ¿cuánto es la presión arterial normal? 120-80. Ya están hablando de que 120-80 es un tipo de hipertensión tipo 1 ahora, ¿no? ¿Qué dice la Asociación Norteamericana? Ya lo considera, ¿no? Debe estar menos. Pero para nosotros, si todavía lo manejamos 120-80, ¿no? Ustedes de repente se controlan la presión y deben tener 120-80. Ya estará pues en 130, de repente, ¿no? 85, mientras no llegue a 90, ¿no? Que sería lo más importante, lo ideal. Hay gente que no tiene síntomas, no da síntomas, lamentablemente la presión alta hasta que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, doctor, yo nunca he sentido, no tenía dolores de cabeza, nunca me ha palpitado el pecho, y ese es eso es lo que siempre nos comenta un paciente que ha tenido presiones arteriales que no se han controlado. De mí, 200, 120. ¿Cuándo así lo tienes que te has controlado la presión? No me acuerdo. O nunca te dicen, ni por curiosidad. O debutan con un dolorcito acá atrás, lumbar, te está doliendo hace 5 días, has hecho ejercicio, has cargado peso, ¿no? A ver, con una cuestión rutinaria medimos la presión, está en 200, 120. Ha estado con esa presión no sabemos cuántos años, daño. Medimos su creatinina y está en 6. ¿Cuánto es la creatinina normal? 0,7 a 1,2. 0,7, 0,8 a 1,2, ¿no? 1,2. Está en 6. ¿Qué
te mide la creatinina? Tasa de filtrado glomerular. Filtración. Así es. Para hablar en palabras más claras, función renal. Si ya está en 8, señorcito está quemado, ¿no? Revertir eso es muy difícil. Yo no sabía, doctor, nunca me controlé, nunca me avisaron. Cuando ustedes hagan su serón, mídanle siempre la presión a todos los pacientes. Les van a agradecer esto, ¿no? Eternamente, que descubran una presión que todavía no ha tenido, no ha hecho daño renal, ¿no? Podemos recuperar ese paciente. Lo importante de controlar, ustedes seguramente les han regalado o tienen en casa un tensiómetro, ¿no? Por curiosidad miran pues a los papás o practicando, ¿no? A los hermanos, abuelitos. Muchas veces se ha detectado solo. Yo tengo un amigo que la otra vez conversando, estaba en mi sala un tensiómetro, no, ahí está qué bonito, no un ronco que está ahorita a 200 soles. Por el Mercado Libre a plazo lo compras ahí, no lo hace cuido. Y es buen tensiómetro. Que sea pero de brazo, ¿no? Estos de la muñeca no son muy fiables. ¿Y el mejor tensiómetro cuál es? Ya no han visto ustedes el tensiómetro este. ¿El mercurio? De mercurio, el de columna, ¿no? Es un tensiómetro antiguo, ese te mide exactamente la presión arterial. Los que son de reloj, y el estudiante utiliza el de reloj bastante, ¿no? Si es de buena marca, un Taikos, por ejemplo, que dura y es un Biester alemán, ¿no? Sí, también, pero el problema es que como es con resortes, es como las balanzas, ¿no? Las digitales que no son precisas, las de antes eran con resortes. Una vez que se rinde, no pesa 50, sino pesa 70, ¿no? Está aumentando de peso. La mejor balanza es la de contrapeso, o sea, no falla. La que utilizan, pues, ¿no? Con su columna, la regla de ese tipo. Entonces, el tensiómetro más fiable es este de mercurio, que hay muy poco, y ese lo utilizaban los estudiantes para hace 50 años, de repente más. Tengo un tío médico que tenía todavía como una caja que se cierra, muy bonita, ¿no? Viene con su manguito inflador, la perilla esta y el manquito que eso es bastante variable. Aquí vamos. Bueno, y controlar siempre la presión. ¿A cuánto es igual la presión arterial media? ¿Cómo es? Estabas bien, pero dilo pues con voz alta, no te escucho. Muy bien. Esa es la. ¿Cuánto es más o menos el valor? ¿Cuánto sale? Encima de 80, ideal, ¿no? Para presiones arteriales medias también te pide la presión sistólica. Estás viendo presión sistólica y diastólica y abajito está la presión arterial media. Lo ideal manejarlo encima de 60 en anestesias generales. ¿Ya? Esto nos indica que hay una buena perfusión tisular. La presión no debe estar baja, muy baja. Las anestesias generales tienen una merma, un déficit de casi el 30% de la presión basal. La posición del paciente y el estado de coma. Baja la presión. Si está muy baja va a compensar con frecuencias cardíacas elevadas, ¿no? Así funciona la cosa. Por ejemplo, en anestesias regionales en gestantes, tú le colocas a la señora que va a ser sometida a una cesárea, le mides la presión, digamos 130-85. Le pusiste la raquidia, hiciste el bloqueo subaracnoideo, vuelves a controlar la presión, lo van a ver en las prácticas, 160. Ya sabes que en una siguiente medida esa presión va a llegar a 90-40. ¿Qué va a sentir la paciente? Náuseas, ganas de vomitar. Yo tengo náuseas, está haciendo así, ¿no? La realidad. No pueden operar. Así se mueve. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tranquila. Es la presión, está en 80-30. ¿Le pasarás volumen? ¿Te servirá si le pasas volumen? ¿Por qué? No depende. ¿Es continente o contenido? ¿Qué ocurre en ese bloqueo subaracnoideo? Bloqueo. Hidrocefalo. Vasoconstricción. ¿Qué vaso? ¿Vaso cerveza? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Vasoconstricción aumentaría la presión. Vasodilatación. Vasodilata. Entonces, ¿baja la presión o va a subir? ¿Qué le tienes que poner para que suba? ¿Líquido?
Puede responder, ¿no? Un vasoconstrictor, lo ideal es efedrina, Adriana. lo que utilizaba Diego Armando Maradona para sus partidos, ¿no? Una droga que está, cuando hacen el doping, la efedrina, ¿no? Que ayuda al rendimiento, resistencia física. Se ponía Maradona. Le pones, acá no tenemos en nuestro medio, en el seguro tenemos epinefrina. La ampolla viene de 1 miligramo por ml, 10 miligramos por ml. Ojalá sea una jeringa de 10, resto con líquido y cada centímetro va a tener 1 miligramo. 2 miligramos y a lo medio minuto ya comenzó a subir la presión. Vasoconstrictor. ¿Y por qué a las gestantes? Porque el retorno venoso está disminuido por la presencia del feto, ¿no? Aprieta cavas, entonces el retorno va a estar alterado para cámaras derechas. Baja la presión. En pacientes sometidos a otro tipo de cirugía, por ejemplo, próstata en pacientes encima de 70 años, cualquier problema de traumatología de miembros inferiores, fracturas, esguinces, bueno, el procedimiento que haga, ponemos una orquídea, va a bajar, pero no en la medida en la que baja tanto en una gestante, ¿no? Que va a ser sometida a cesárea. La frecuencia respiratoria importante cuando tú programas la máquina. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. 12 a 20. Promedio 12 recomendamos, ¿no? Respiraciones por boca. Cada 5 minutos hacemos una respiración, ¿no? Si es joven, le pongo pues en 12 me programa la máquina, 14, dependiendo de la edad. Si es niño, encima de 20, pues, ¿no? 25. Pacientes con problemas restrictivos, fumadores, obesos, tienes que aumentarle la frecuencia respiratoria. Y la temperatura, bueno, la temperatura normal es de 36,5 a 37,2, ¿no? También hay sensores que las colocas en la piel con esparadrapos, también hay una temperatura. Que es importante, sí, para cirugías que demoran mucho por el ambiente frío, o cirugías para protección cerebral, que se hace con hipotermia, les bajan la temperatura, ¿no? Como protección cerebral pueden llegar a menos de entre 32 y 33, ¿no? En casos especiales. Acá, bueno, no hemos hecho casi. Para anestesia general, electrocardiograma, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Normalmente, cuando le controlas en la primera, le pones el oxímetro de pulso, te va a medir una saturación de 90, 93. Yo siempre acostumbro a hacerles preoxigenación a los pacientes con mascarita, si es de reservorio mejor, ¿no? Concentra más el oxígeno. Pasan 3 minutos y está en 100 de saturación. La mayoría. Pacientes jóvenes, toditos, sí. Pacientes ancianitos, gente que están en 95, 98. ¿A cuánto les he puesto el oxígeno? A 5 litros por minuto. Mientras voy hablándoles, haciendo la monitorización, alistando mis medicamentos, ya está su mascarilla. Le saco todo el nitrógeno que hay en pulmones y le estoy metiendo oxígeno al 100%. Esto como una preoxigenación que le va a ayudar al paciente, por ejemplo, cuando intube, voy a tener tiempo, más de 7 minutos, y es bastante tiempo para realizar una intubación que se pueda complicar, una intubación difícil, un Malampati 4, digamos, que no vea ni siquiera la epílotis. Tengo que entrar con videolaringoscopio, etc. Para evitarle cualquier problema, ya lo tengo ya, como va bajando poco a poco, ¿no? 98, 95 minutos es un montón de tiempo para una intubación. Entonces, lo ideal es oxigenar al paciente. Saturación de oxígeno, entonces, vean ahí cuánto es la saturación acá. 98, ¿no? Este es un monitor estándar, ¿no? Que está encima de, es parte del equipo de anestesia. La máquina de anestesia ya viene conectado prácticamente a la máquina de anestesia. Los equipos antiguos era así, lo podrías, bien arriba tiene para transportarlo, ¿no? Le desconectas los cables o los cables los envuelves y lo puedes llevar a cualquier ambiente, ¿no? Para una anestesia regional, o lo necesitas después de que has operado al paciente, lo llevas a recuperación o URPA, lo tienes que pasar, entregar al paciente en determinadas condiciones. Te lo estoy entregando con una presión de 120-80, saturación de 100 con mascarita de oxígeno y pulso 70. No lo llevas con esto, estás saturando bajo, la presión es baja y el colega que te dice, ¿qué ha pasado? Está sacando con una presión de 70-40.
Le has pasado líquido, has puesto esto, lo compensas en lo que puedes. Entonces el monitor te sirve para esto. Hay monitores pequeños, incluso conectados al celular, con unas cajitas, ¿no? Y incluso por Wi-Fi o por Bluetooth, tienes para monitorizar al paciente. Si te vas un rato en un ambiente, digamos, hacer una urgencia, ir al baño, tienes tu celular que está conectado a la... Estás haciendo lo que tienes que hacer, lo controlas. Hasta eso han inventado. Igual otro monitor, este es igual, por atrás tiene una especie de asa, que te va a permitir transportar. Entonces puedes, en este caso, hacer una monitorización de varios parámetros, tiene varios canales. El más caro, y sigue siendo el más caro, es la capnografía, ¿no? ¿Qué mide la capnografía? CO2. CO2, ¿no? Entonces, este aparatito, solo el aparato de capnografía te vale un monitor entero. Entonces, los que tienen capnografía sí son caros. Porque este parámetro necesita aditamentos especiales, sensores especiales, va a ser muy caro, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve la monitorización cardiovascular? Mantener la perfusión adecuada de los órganos del sistema nervioso central, cardíaco, renal, gastrointestinal, pulsos periféricos, etc. Esto permite una estabilidad hemodinámica, presión de perfusión media de un órgano se define a través de la presión arterial media. Lo ideal es mantenerlo en una cirugía con anestesia general y sin anestesia. Es importante conocer estos parámetros. ¿Ya han hecho cardio? Sí. ¿Ya han hecho, no? Presentar un rato estoy hablando. ¿Qué vas a ver en el electrocardiograma? Bueno, varios parámetros, ¿no? Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto está acá? 178. ¿Estará normal? Miren la presión. Es un desastre este paciente. ¿Y cuánto satura? 87. Este está pero al borde, ¿no? Miren, 69,36. No veo la presión arterial media. ¿Cuánto está? ¿51? Sí. Está mal, ¿no? Como ejemplo lo han puesto muy mal. Esto debería estar pues en 80, ¿no? Acá debemos estar en 100. Esta presión arterial 120, 70, ¿no? Para un joven. Entonces detecta y diagnostica arritmias, función de marcapasos, isquemia miocárdica, la anomalía de electrolito. Ustedes viendo el electrocardiograma podrían determinar que algún electrolito está fallando. ¿Cuál? Potasio. Potasio, otro. Sodio. También. Más potasio, ¿no? ¿Qué más vamos a detectar con un buen electrocardiograma en cirugía con anestesia general? En derivación 2 vamos a ver arritmias y isquemia interior. Se ve bastante detallada las arritmias en derivaciones 2, ¿no? Entonces, tu electrocardiograma lo programas para las diferentes derivaciones. De preferencia derivación 2, donde vas a ver claramente cualquier indicador. Para isquemias, en derivación 1, problemas en la arteria circunfleja, para los cardiólogos, ¿no? En el 2, isquemia de arteria coroneal derecha, es importante que lo puedes ver, sobre todo en la cara inferior. La mayor cantidad de infartos, ¿dónde se producen? ¿Qué parte del corazón? Cara inferior, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ya está concentrada. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué peli? Ah, ya, cuidado, cuidado ahí, te va a dar una pasadita. A ver los celulares y la... Compleja. A ver, B5, isquemia de la descendente arterial, por la cantidad de irrigación que recibe esa zona, ¿no? Es una coronaria importante la que va ahí, ¿no? Lo que le ha pasado hace poco a ese cómico ha sido un infarto masivo, ¿no? Por tener diabetes que supuestamente se estaba controlando. Puede pasar, sí. ¿Qué produce la diabetes en los vasos? ¿Qué lesiones? Disfunción endotelial.
¿No han leído? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo se llama el especialista? El endocrinólogo, ¿no? Entonces, monitorización de la presión arterial es la no invasiva, la que colocamos el manguito encima del brazo, ¿no? Puesta en la pierna. Si la cirugía va a ser del miembro superior, digamos, si vamos a colocar el oxímetro en el lado derecho, podemos colocar en la pierna, ¿no? Va a ser mayor, sí, a nivel de miembros inferiores siempre es un poco más mayor que en miembros superiores. La no invasiva, oclusión de la arteria con manguito presurizado, inflar 40 milímetros por encima de la sistólica previa. La presión arterial media se correlaciona bien con la presión más baja. La presión más precisa y de mayor utilidad para valorar la presión de perfusión de los órganos vitales. Ahí tienen los ruidos de Korotko, la presión arterial sistólica en pacientes con aneurismas, ayuda a monitorizar los aumentos súbitos de presión, los cuales podrían causar una ruptura. Imagínense un paciente que nunca no tenga el diagnóstico de aneurisma. ¿Cómo se detectan los aneurismas? ¿Alguien sabe? Arteriografía. Arteriografía. Está bien, arteriografía, ¿no? ¿Qué más? ¿Podrás verlo en una tomografía normal sin contraste? Difícil, ¿no? ¿Y qué síntomas dan los aneurismas? Antes de romperse. Nada. Cefalea. A veces descuidamos las cefaleas, ¿no? Paciente que viene y no sabe que tiene. O usted, de repente tenemos, ¿no? Y no lo sabemos. Hasta que se revienta, ¿no? Imagínense, me sube la presión sin control y ahí tengo un aneurisma. Reviente, y si no me opera temprano el doctor Roca, chao, ¿no? Es una emergencia. Mucha gente no se ha dado cuenta sino cuando ha debutado con el rompimiento del aneurisma. Lo importante es la detección. Doctor, hace tiempo que tengo unos dolores, pero terribles. Es migraña, ¿no? Entonces, un acucioso, un neurólogo, te va a decir, a ver, no vaya a ser, ¿no? Sácate una tomografía con contraste, o una arteriografía y detectan un globito ahí, ¿no? ¿Qué es un aneurisma? Dilatación del vaso. Dilatación del vaso y las membranas se vuelven delgaditas. Imagínense un globo antes. Ustedes ya no han jugado con esas pelotas con cámara, con bladder adentro, ¿no? Sí. ¿Existen todavía? Bueno, en mis tiempos eran de cuero. Pesaba un montón un pelotazo y te dejaba marcada y el copo del... Y a veces salía el bladder como un chichoncito, bien delgadito, un espinito, y se reventaba la pelota y echaba pelota, ¿no? Ya no podías jugar, sino tenía que abrirla, sacar el bladder, parcharlo, volverlo a meter y con una costura especial. Si ustedes buscan las pelotas antiguas de cuero, y olía un montón, patear, no hacías llegar ni 10 metros, ¿no? Como esas pelotas que se jugaban antes. Ahora tienen maravillas, se patea la pelota y se va con efectos, etc. Esa bolita que salía lo ejemplificaban con un aneurisma, muy delgadita las paredes. Una presión alta reviente eso, ¿no? Se produce lo que vulgarmente se conoce como derrame cerebral, una ACV, de tipo hemorrágico. Imagínense que esté localizada en una arteria grande del cerebro. Si no te operan a tiempo, te mueres, ¿no? Con consecuencias honestas después, ¿no? Entonces, importante también ver esto, ¿no? Paciente viejito, por ejemplo, bueno, los aneurismas no duran mucho, ¿no? Pacientes viejitos que de repente han pasado, o gente que ha muerto sin saber que lo tenían y nunca le pasó nada porque la presión era alta, ¿no? Son malformaciones arteriovenosas, ¿no? Cuando ves el diagnóstico en neurología del MAP, MAB es malformación arteriovenosa, puede ser un aneurisma. Para los que les gusta la clínica y van a ser neurólogos, ¿no? Bonita rama la neurología. Tenemos la invasiva, catéter arterial acoplado por sistema lleno de líquido a un transductor de presión externo que convierte presión en señal eléctrica y le traduce una pantalla. Generalmente lo ponemos en arteria radial. Si tenemos la oportunidad vamos a colocar uno en SAC, ¿no? Colocas un catéter, que son los catéteres para permeabilizar por la vía, igual que una vía se coloca, lo colocas pero tiene que ser en arteria, no en vena. Hay una técnica, si tú te tocas acá vas a sentir el pulso radial, ¿no? Ahí tienes que poner. Cuando se hace a pacientes gasometría arterial, tienes que pinchar ahí, duele un montón, ojalá que no les hagan, les hacen gritar a los pacientes. Cuando nosotros ponemos esto, queremos controlar la presión, exactamente ponemos una línea arterial.
Pero cuando el paciente ya está anestesiado, ¿no? Está en coma, hay una técnica, yo pongo una botella de suero, estiro la mano bien para que se proyecte la arteria con un esparadrapo, y en ángulo de 45 voy buscando después de patada. La experiencia hace que muchas veces en la primera, pero hay gente que tiene un pulso bajito, una cirugía de emergencia, no lo encuentras, no te escuchas 10 veces, nada, no encuentras. Te tomas el tiempo, ya has pinchado mucho en la mano derecha, te vas a la izquierda, ¿no? Hasta que ubicas. Y una vez que has visto que sale la sangre rojita, rutilante, pulsa, ¿no? A diferencia de la venosa que no pulsa. Entonces, va chequeando la sangre. Conectas el transductor este que está conectado a la máquina por un aparatito de línea arterial, programas, colocas a cero y comienza a detectarte la presión al segundo, en tiempo real, cada segundo está mandando la presión. Cirugías de neurología, neurocirugía, las cardíacas, sobre todo cirugías largas, tórax, tienes que tener presión arterial bien controlada, ya no estás con el manguito acá. Puedes programar alternativamente el manguito, que es la no invasiva, cada 3 minutos, ¿no? En cambio, la otra vez la pantalla y lo tienes al segundo. Cada segundo está dando la presión. Y si está bien el paciente controlado, te va a mandar la presión ese instante, ¿no? 120-70, 120-70, 121-71, 122 y así. Mínimamente varía. Si te varía bruscamente con catéter, con línea arterial, está pasando algo, tiene un sangrado, no han controlado hemostasia, etc. Tienes que estar mosca bien. Control riguroso entonces de la presión arterial, pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes para muestras de sangre arterial. Aquí tenemos presión venosa central, va a monitorizar el espacio intravascular en la unión de estos vasos con el ventrículo derecho. Las ondas de la presión venosa central van a ser AC y la B, corresponden a contracción auricular, cambio de silueta cardíaca en sístole y el lado auricular derecho. Bonita imagen acá de los vasos, que son importantes. Los catéteres venosos centrales. ¿Para qué sirve un catéter venoso central? Principalmente. Para administrar fármacos. Fármacos. ¿Qué fármacos se colocan en catéter venoso central? Ya, otro. Vasoconstrictores, ¿no? Dopamina, noradrenalina. ¿Por qué por venoso central? ¿Por qué no por periférico? Isquemia. Esa isquemia, en muchos casos así fatal, las personas se han quedado sin brazo. Conocemos el caso de una paciente del seguro de Lima que llegó grave, necesitaba catéter venoso central y le pusieron en los 2 lados por vía periférica. Por vía periférica puedes poner sí, pero un par de horas, ¿no? Por emergencia hasta que encuentres un acceso para el catéter venoso central. Pero tuvieron, creo que un día, hizo necrosis del antebrazo hacia la mano. Tuvieron que amputar las manos, ahora está así la tarjeta. Ya no puedo aplaudir. ¿Y qué ha pasado? Le iniciado una acción judicial al seguro. ¿Ha ganado o ha perdido? Ah, no. Siempre le ganan al seguro. Y le han pagado una indemnización millonaria que le corresponde. Le han salvado la vida, pero le han dejado sin brazos. Y ha sido un descuido, porque ahora las negligencias médicas, negligencia entre comillas, tiene que asumirle el médico responsable y solidariamente el seguro. Antes el seguro no has pagado todo. Ahora no, han dicho, tu responsabilidad es esta, se debe 100.000, vas a pagar 40 y el seguro 60. Entonces, si te has equivocado, irán técnicos, y había uno de UCI increíble, se han olvidado, se han descuidado de la paciente. Estaban poniendo dopamina y no, pues pasó mucho tiempo. Entonces, necrosis periférica, ¿no? Esa es la gran complicación, ¿no? Que pasa y ahí se ha demostrado que pasa. Entonces, mejor lo pones por un catéter venoso. Sirve para colocar líquidos de reposición. Te puede servir, pero el catéter es muy delgado. No sirve como un catéter, por ejemplo, de diámetro 16, 14, que son cañones. Tú lo vacías un suero en 3 minutos. Cuando necesitas reponer bolemia, sangre, por ahí va a ser muy lenta la reposición, no te sirve.
¿ya? Puedes colocarla en la vena yugular, en la subclavia, en la femoral, en la cefálica, etc. Ven ustedes por anatomía todas las ramas del sistema arterial y venoso del miembro superior. La presión venosa central sería al final de la expiración, de 2 milímetros de mercurio a 6. La presión venosa central más la función cardíaca te va a dar la boleta. En sístole, en diástole, la disminución es un aumento del rendimiento cardíaco, impedancia al retorno venoso mayor, disminución de presión sistémica media. De acá las ondas, ¿no? En correlación con el electrocardiograma. Su disminución del rendimiento cardíaco, en la impedancia al retorno venoso y aumento en la presión sistémica media. Está reconstruyendo el pobre corazón, ¿no? Las indicaciones para la canalización de una vena central: medir las presiones del endocardio derecho, inyectar indicador para determinar el gasto cardíaco, acceder a la circulación central para nutrición parietal y administrar fármacos, acceso intravenoso en pacientes con pobre acceso periférico. A veces no se puede, hay viejitas, viejitos, no tienen venas, ¿no? Los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, ¿no? Es más frecuente en varón o en mujer. Mujer. Bueno, pero tampoco, pues, no, yo las compadezco a las chicas. ¿En qué terminan las de lupus? Nefritis. Diálisis. Diálisis. Diálisis, pero hace un daño renal y ese es casi fatal si no las trasplantan, ¿no? Muerte es el diagnóstico en esa enfermedad familiar. La proporción de lupus varón-mujer es casi 20-1, creo, ¿no? No he revisado bien, pero es un caso he visto y yo un colega todavía que le ha dado lupus en el hospital. Ya no chambea porque el estrés lo ha hecho muy nervioso del doctor, ¿no? En su casita haciendo trabajo comunitario, pero ya no le ha dado lupus, ¿no? En cambio a las chicas le puede. ¿Y lupus de qué viene? ¿Qué significa lupus? Alas de mariposa. Nada. Lupus en latín es lobo, lobo. Lobo. Ah, ya. Sí. El nombre tienen que buscarlo, porque alas de mariposa es una característica, ¿no? Como una rosácea. Son características de esta enfermedad de tipo autoinmune que lesiona el endotelio, malora el riñón y finalmente la paciente tiene que entrar en diálisis. No se mueren, muchas se han muerto. Hace poco han muerto y chicas de 30 años, 25 años. Una tragedia. Siempre digo, es una enfermedad maligna. Las complicaciones pueden ser arritmias, punción subclavia, punción carótida. Cuando colocamos a este nivel, sobre todo la anterior, puedes pinchar el pulmón, ¿no? Y te produces un neumotórax involuntario. Lo mandas al paciente con su neumotórax, ¿no? La mayoría sale, pero es una complicación de las... Por eso tiene que filmar también. Si no está el paciente consciente, familiar, papá, mamá, abuelita, esposo, no filmen esto porque puede ocurrir después de un juicio, ¿no? Doctor, le malogró el pulmón, está con aire. El paciente flaquito, hemos querido colocar el catéter y hemos pinchado. ¿Qué pasa? Pasa. Catéter de arteria pulmonar, aporta información útil para la presión venosa central, presión arterial pulmonar, gasto cardíaco, análisis químico de sangre venosa mixta. Cirugías cardíacas, por ejemplo, cambio de válvula, tienes que invadirlo al paciente. Nosotros decimos invadirlo. Tienes que ponerle todo, catéter venoso central, línea arterial, etcétera, ¿no? Controlar presión venosa central. Esas unitas, vean. La otra vez me llegó un paciente de 24 años que había ido a Coyorín, creo que había regresado y no respiraba bien, tenía apendicitis. Entró al hospital, le veo las uñas más negras que de este niño. Saturaba 84, 25 años, ¿no? Deportista. Y yo dije, ¿qué cosa pensarían lo primero? Cianosis. ¿Por qué causa? Hipoxia, ¿no? ¿De qué tipo? Para mí era un edema agudo de pulmón por la altura. Hay jóvenes, sí. No, pues, Caminaba y vivía, era cusqueño, creo que descendientes de cusqueño, pero había nacido en chaqueteado, ¿no? Agitado. Agitado estaba. Tenía una, cuando respira muy rápido, ¿qué es? Aquí. aquí. Agitado.
caos, saturación baja y la perfusión periférica negra de las ondas. Le colocas el vecino más las ondas. Y digo, lo entro a operar este chibón y no va a salir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosa puede ser? No, pues yo me quedé en edema de pulmón, pero al auscultarle todo estaba bien. Hipotermia. No había nada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué has tomado? ¿Qué te han puesto? Es que nos dicen, me han puesto metanizol y no sé qué en emergencia. Muy rápido le habían puesto. ¿Qué estaba haciendo? Síndrome de Choque Down. anafiláctico. Felizmente no había edema de glotis. Entonces llamaba a mis amigos de UCI, ¿no? No daba yo con el diagnóstico y 3 colegas no dábamos. Ese todo hemos tratado de ver. Era un choque, estaba empezando un choque anafiláctico. Y le digo al cirujano, oye, si lo operas te puede morir acá. ¿Podrías aguantar mientras no reviente la técnica? Sí, que se suspende. Lo vamos a enviar. Y el doctor, el chatito que se llama, que les ha dado farma, Reinaldo. Reinaldo, probaremos con adrenalina, dice. De hecho, la disminución de adrenalina, 10, bajas a 10 y de nuevo a 10. Le ha puesto en vena. Como si hubieras echado agua a una fogata, ¿sí? Todito desapareció. Saturaba 100, ya no había la cianosis distal. Todo se queda un choque anafiláctico. Nunca lo vi y espero no verlo. Felizmente ha sido en sala de seguro. A ver qué te pasa esto en clínica solo en Coro. Y digo, ya ahora, oye, pucha, no he visto este caso. Ellos también se rascaron la cabeza los niños. Felizmente el diagnóstico se aproximó. ¿Tú lo podrías operar ese rato? ¿Por qué? Si ya estaba bien, ¿por qué no decidimos operar? Es que los choques anafilácticos pueden tener una recidiva en 24 horas. Pasa. Ya está bien que lo operen y te hacen lo mismo en la cirugía. No le sacas el tubo, se queda con tubo ahí en UCI, ¿no? No le dije esto, no. Queda hasta mañana, lo han llevado a UCI. Despertó de la anestesia, no le pusimos nada. Tranquilo, estoy bien, sí, ya lo estoy agitado. Todo eso se revirtió con la tranquilidad. No han tenido en observación porque mientras no esté incubado el paciente no te lo recibe en UCI. No es tributario, dice. Pero de buena gente, había una camita, lo han llevado en UCI. Lo han checado hasta el día siguiente. Y me preocupaba el día siguiente, ¿quién? Ya lo habían operado al día siguiente por emergencia. Lo cobraron, entró, felizmente se lo podemos. Es un casito bastante extraño, raro, no lo he visto. Por aquí ya ha pasado una señora, soy Estefa, ¿qué dicen? No sé si digo hincha. Soy devota del señor de Cuyuriti, viviendo 50 años en Lima. Ha venido, se puso a caminar, edema agudo de pulmón y murió acá. Grave. Entonces la fe muere en montañas, pero también le puede matar. Caminando, altura, mujer obesa, diabética y hipertensa. Creo que fue realmente quería morirse por Cuyuriti y ha fallecido. Mucho cuidado con los empeñosos que tienen encima de 60 años. Jamás han hecho ejercicio. Como los que juegan fulbito y se rompen el tendón de Aquiles, pero por toda mi vida, fulbito, doctor. Has calentado ese tendón, ya no es como uno de 20, calienta. La mayoría no calentamos. Y calentar un ratito, pues ahí tienen las. La mayor parte de doctoras son pacientes mayores, también hay jóvenes, ¿no? Inquietosos, pero ya pacientes encima de 60 con el fulbito de los sábados, ¿no? Varios hemos operado. El gasto cardíaco, disminución o ausencia de pulso, cianosis distal, aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial disminuida normal, oliguria, saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada menor de 40%. Cuando el gasto cardíaco es bajo. La ecocardiografía también ayuda un montón, meten una sonda por esófago, ¿no? Y ahí te miden las presiones, ¿no? La transesofágica tiene bastantes ventajas sobre la transtorácica y mejor resolución de estructuras cardíacas del lado izquierdo. Está pegado al esófago, ¿no? Una parte del corazón está pegada al esófago. Separación del campo quirúrgico, etc. La ecocardiografía valora función valvular, contractilidad ventricular, relajación del pericardio,
Indicaciones: trombos intratorácicos, aneurismas, lesiones valvulares, sospecha de filtración, presión arterial baja cuando se desconoce el gasto. Bonitas imágenes, ¿no? De las valvulitas. Monitorización de la ventilación con una pulsioximetría, ¿no? Son rayos infrarrojos que miden el paso de la sangre y calcula cuánto es tu saturación, un invento que ya tiene algunos años, ¿no? Tan práctico después que se han inventado los oxímetros de pulso, estos manuales que te cuestan 100 soles, menos, ¿no? Se avivaron en el COVID, millones han vendido, ¿no? La gente preocupada, con razón asustada. Creo que en todas las casas hay un oxímetro, ¿no? Mi abuelito está agitado, pongan también que psicoseaba. Nosotros los médicos hemos trabajado en la pandemia, atendiendo a pacientes, hemos operado a pacientes COVID, entrabas como astronauta, ¿no? En máscara, triple, la ropa que... tenías que después de la cirugía entrar a la ducha, y había un protocolo de retirarte toda la ropa que estaba encima, porque ahí se producía te retirabas mano y estaba ahí, habían respirado y estaba el virus a la mano, te llevas a la cara, chao, ¿no? Con una enfermera, claro, llegabas hasta el scrap, el último scrap, no se le escalaba, y de ahí a la ducha. Y en las noches cortaban el agua caliente. Yo con fría, yo siempre con fría. Yo feliz entrar, las chicas gritando ahí, ¿no? Ya no querían entrar. 3 cirugías en la noche, entra 3 veces a la ducha, como helada, fría. Y chicas aullaban ahí en la ducha, ¿no? Y entraba tranquila, ¿no? Entonces hemos tenido que, ibas a tu casa y sentías algún mareito y te psicoseaba, trae el oxímetro, está encima de 90, ¿no? Y nos dio COVID, a mí me agarró ahí feo, una zapateada de casi 2 semanas, felizmente no necesité oxígeno, ¿no? En mi casa, ¿no? Era horrible. Toditos se han contagiado, pero felizmente no salí, ¿no? Esto aparte te da oximetría, capnografía, analización de la presión inspirada de oxígeno, y cuando se ha conectado va a haber una alarma, ¿no? De desconexión. Los reportes cordiales esofágicos, ya ustedes utilizamos siempre el de membrana, el de campana, ¿no? Y el otro que va a ser el esofágico, que va a permitir evaluar de manera continua los ruidos respiratorios. Ahí tenemos el aparatito, este es más grande, ¿no? Ahora, en el dedo nomás tienes el aparatito, ¿no? Un oxímetro de pulso. Utiliza la fotometría para medir cambios en la absorción de la luz por la hemoglobina. Un inventazo, ¿no? ¿Cuánto habrá ganado tu invento esto? Proporciona medida de la saturación arterial de oxígeno, que debe ser mayor del 95%, esto es de la costa, ¿no? A nivel del mar. Como les decía, para nuestro medio, ustedes deben estar saturando 94, 95. Las chicas deben tener un poquito más, ¿no? Yo estaré pues en 92, ¿no? Varía con la edad, ¿no? La saturación de oxígeno alta, oxígeno está llegando a los pulmones, pero no indica cantidad de oxígeno que está siendo transportada. Puede ser la ansiedad o la hiperventilación. La hiperventilación retiene CO2, ¿no? ¿Retiene o no? Sí. Respiren así a ver 2 minutos, se desmayan. La baja, probablemente problema con el paciente, con el monitor, artefacto de la medida. Y es bien, a los que han inventado estos chinos de buena manufactura, los comparas con las máquinas que tenemos en el hospital, no varía casi nada. Este siglo, ¿no? Falsamente baja, presencia de azul de metileno, verde de hidrocaína, si es que está sucio, ¿no? Falsamente elevada la carboximoglobina, errática poco fiable, generalmente porque las pilas están bajas, ¿no? Ya no te marca bien, tienes que ver la onda, ¿no? Movimiento, interferencia con la luz, unas pintadas, etcétera, te pueden alterar el valor nominal. Capnometría, medida de la presión del dióxido de carbono en la vía durante el ciclo respiratorio, es un capnógrafo. Como les decía, es la parte más cara de un monitor, ¿no? Ven las ondas, así va, ¿no? ¿Cuándo subir en inspiración o expiración? ¿Y aspiración? Expiración, porque al expirar bota CO2. No es que haces y sube, es al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Porque está midiendo CO2. Nosotros inspiramos oxígeno y botamos CO2.
Su lectura se obtiene de un dígito a través de un aparato, el capnógrafo, y es la representación numérica del CO2 inhalada y exhalada por un individuo. Esto, por ejemplo, después del gol estándar en intubación, que es cuando ves que has pasado el tubo endotraqueal por la tráquea, ese es el gol estándar. El segundo sería capnometría, ¿no? Tú le colocas el oxímetro, perdón, por el mismo tubo hacia el capnógrafo, vas a ver que hay CO2. Entonces estás seguro de que estás en pulmones. Si te ves estómago, ¿hay CO2 o no? Si te has ido esófago, ¿habrá CO2? Puede haber un par de onditas, ¿no? Que después se aplanan. ¿Sí o no? De repente lo has bolseado y ha quedado algo de CO2 en el estómago y al meterte manda dos ondas, tienes que ver un ratito. No, y se ha aplanado. ¿No estás a ver bolsear? Nada. Te has ido a esófago. Retirar el tubo y volverlo a colocar. Un accidente ha pasado, el anestesiólogo estaba seguro, tan ha hecho 10.000 veces, ha metido, se ha confiado, le ha puesto el esparadrapo, ha salido la otra. Regresa el paciente, se anota. Negro. Estaba ahí, esófago. Entonces, tómate tu tiempo, ve capnografía, oculta pulmón. El mejor cazador se debe el tiro, ¿no? Los usos clínicos, confirmación de intubación endotraqueal adecuada. Esto nos sirve, ¿no? Valoración de ventilación adecuada, detección de condiciones patológicas. Expiración, meseta, inspiración. 4 puntos que van a ser determinantes. Estás conectado a máquina A, B, C, D. Dicen en jiba de camello, pero yo no le veo la jiba de camello acá, ¿no? Finalmente el camello tiene 2 jibas, ¿no? Bueno, el que tiene jiba, pero tendría esta forma, ¿no? Como se ve. Pero acá le dicen jiba de camello, no sé cuál, qué libro habrá visto ahí. Detección de condiciones patológicas. Otras ondas anormales del CO2 expirado. Este es el caníster, ¿no? El caníster es esta botella que están en las máquinas de anestesia que retiene el CO2. ¿Ya? Cuando el paciente respira se queda, que es calzodada. Cuando está de color morado es que hay que cambiar, ¿no? Como granos de arroz, se comienzan a teñir de morado. Cuando está moradito tienes que cambiar, echar y volver a poner calzodada limpia. Entonces, si está mal esto, está reteniendo CO2, que te puede dar alteración, la intubación esofágica que hemos hablado, los problemas del sistema circular o tubo endotraqueal, los cambios en el paciente. Ves acá morado, ya sabe el técnico que tiene que cambiar, por eso cambia el caníster, que ya está pues con bastante CO2 retenido. Le colocan esta sustancia, estos gránulos nuevos y va a funcionar bien. Cuando esté intubado endotraquealmente,